Un saludo a todos los participantes de este importante evento académico. Yo soy el doctor Richard William Cáceres Gómez, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Yo soy profesor del curso de especialidad y tutor de prácticas clínicas de la residencia de medicina familiar y comunitaria de la Universidad San Martín de Porres. Quiero agradecer la invitación del comité organizador y del comité científico de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar a participar de este tan importante evento. También quiero agradecer al Movimiento de Médicos Familiares Jóvenes, el Movimiento Huayna Chay, por invitarme a participar de este precongreso como preámbulo al 10º Congreso Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria que se realizará en la ciudad de Huancayo. El tema que desarrollaremos a continuación es el uso del familiograma en la identificación y cuantificación de riesgos para la prevención de la enfermedad en atención primaria de salud. Entonces, procederemos a desarrollar el tema. El familiograma tiene diversos sinónimos, utilizado frecuentemente en Hispanoamérica como familiograma, en Europa como geneograma, al igual que en Estados Unidos, llamado también árbol genealógico, árbol familiar, pedigrí humano, carta genealógica, de modo que ha sido investigado por diversas disciplinas y utilizado por diversos profesionales, ya sea historiadores, antropólogos, biógrafos, médicos familiares, terapeutas familiares, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros profesionales. Debido a la diversidad en sus campos de aplicación, no existe una definición única de lo que es genograma o familiograma. Sin embargo, algunos autores recomiendan el uso de la palabra genograma en lugar de familiograma, debido a que hay un uso generalizado del término genograma en los sistemas internacionales de indización, además que es un vocablo frecuente de uso generalizado en el ámbito de la literatura médica de habla hispana y anglosajona. También recomiendan el uso del término genograma, facilitaría a los interesados en el estudio de la familia la localización de referencias bibliográficas debido a que son registrados bajo el término de genograma y no de familiograma. Dentro del ámbito de la medicina familiar y de la terapia familiar, el genograma se define como una representación gráfica de la familia de al menos 3 generaciones, que por medio de símbolos se va a permitir recoger, registrar, relacionar y exponer categorías de información de la familia como un grupo social y de cada uno de sus integrantes en un determinado tiempo de su ciclo evolutivo y que va a ser de utilidad para la resolución de problemas clínicos. Algunos autores hacen una distinción en la definición de genograma y familiograma, considerando un familiograma como la representación gráfica de una familia de 2 generaciones. En cambio, un familiograma la definen como una representación gráfica de la familia de 3 generaciones o más. Los símbolos utilizados en la representación gráfica de la familia se van a organizar en 2 categorías. Uno de ellos es el genograma estructural. Esta va a reflejar los componentes y características del sistema familiar. Este genograma estructural es objetivo porque representa la realidad de la familia, es contrastable porque se puede verificar y además es independiente de quién sea el integrante de la familia que lo describa. De modo que cuando es escrita por cualquier integrante de la familia, la estructura familiar va a ser siempre la misma. En cambio, el genograma funcional, llamado también mapa de relaciones, refleja las relaciones más significativas y relevantes del paciente en relación con la familia y de acuerdo al objetivo que se quiere investigar. A diferencia del familiograma estructural, el genograma funcional va a depender del quien describa las relaciones en la familia, de modo que cada integrante de la familia va a tener percepciones distintas de cómo son las relaciones dentro de la familia. De modo que se recomienda para acercarse más a la realidad de cómo son las relaciones en la familia, es necesario recoger la información de todo y cada uno de los integrantes de la familia. La utilidad del uso del genograma en la atención primaria va a estar dada porque es un sistema de registro de información que va a ofrecerla de manera rápida y a golpe de vista a cualquier profesional que intente utilizarla. Además, al ser un instrumento con mucha información, va a permitir realizar hipótesis diagnósticas, pero a su vez es un instrumento organizador de un plan terapéutico también. A su vez va a favorecer la relación médico-paciente porque involucra al paciente y al resto de su familia en su elaboración.
Es un instrumento también que nos va a ayudar a detectar factores de riesgo, ya que nos muestra ciertas características, exposiciones o condiciones de los integrantes de la familia que les van a mostrar o van a dar mayor probabilidad para desarrollar enfermedades. A su vez, es un instrumento que permite detectar focos estresantes o situaciones vitales por el cual pasa la familia y que van a influenciar en el proceso de salud de enfermedad. A su vez, es un instrumento que nos permite identificar con qué recursos cuenta la familia y los integrantes para hacer frente a sus problemas del día a día. Como se dijo en un inicio, no solo es una herramienta diagnóstica, también es una herramienta que va a servir en la intervención terapéutica, ya sea psicoeducativa, orientativa y reflexiva. También es un instrumento que nos va a permitir hacer docencia y también investigación en relación al proceso de salud y enfermedad, ya sea en aspectos diagnósticos o también de aspectos terapéuticos. La información contenida en el genograma es muy amplia y de mucha utilidad en la práctica clínica. Va a variar desde información respecto a la estructura de la familia, como quiénes son los integrantes de la familia, el vínculo que hay entre estos integrantes, que puede ser de tipo legal o parental, la presencia de sus sistemas, entre otra información también. Nos va a mostrar información relacionada a la demografía de los integrantes de la familia, como por ejemplo fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento si alguno de ellos tuvo un deceso, fechas de matrimonio o de convivencia, la edad, ocupación, estado civil, entre otra información demográfica. También nos va a mostrar información respecto a lo que son la presencia de factores de riesgo, problemas y enfermedades, ya sea de tipo biológico o psicosocial, que se presenten en alguno de los integrantes de la familia. Nos va a mostrar también si la familia o alguno de los integrantes está pasando por sucesos de la vida diaria que van a actuar como focos estresantes para el funcionamiento de la familia. Asimismo, nos va a dar datos indirectos de cómo funciona una familia a través de las relaciones interpersonales que se dan entre estos integrantes de la familia. También nos va a dar información respecto a qué etapa del ciclo evolutivo se encuentra la familia, o si se encuentra en una situación de transición entre dos etapas del ciclo evolutivo también. Nos va a dar información también si hay la presencia o no de patrones de repetición a lo largo de generaciones, ya sean patrones de problemas de salud o enfermedad, entendiéndose como patrón a una serie de características que se persisten a lo largo del tiempo. También nos va a mostrar si hay la presencia de pautas en cada uno de los integrantes de la familia, entendiéndose como pautas a un modelo de conducta que persiste a lo largo del tiempo, que pueden ser pautas de funcionamiento como por ejemplo las adicciones, como la drogadicción, el alcoholismo, la presencia de embarazos adolescentes, entre otros. Patrones o pautas vinculares como por ejemplo relaciones conflictivas, relaciones de cercanía que pueden persistir a lo largo de generaciones, o también la presencia de patrones estructurales como por ejemplo la presencia de familias monoparentales o familias reconstituidas que se presentan también a lo largo de generaciones. Puede haber también la presencia de triángulos que se repiten a lo largo de generaciones, ya sean a través de alianzas o coaliciones. Como dijimos, el genograma también nos va a dar información indirecta respecto a cómo es el funcionamiento de la familia a través de cómo son las relaciones entre los integrantes de la familia. A su vez nos puede dar información de cuáles son los roles y qué recursos utiliza la familia para hacer frente a los problemas del día a día. Respecto a los símbolos utilizados en la elaboración del genograma, en realidad no existe un consenso único de qué símbolos deben utilizarse en la elaboración del genograma. Lo que se les presenta en este cuadro es un análisis comparativo realizado por un comité académico de la revisión del genograma, integrado por profesores de medicina familiar de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 1999, en donde nos muestra o nos da un análisis comparativo de las propuestas hechas por diversos autores en la simbología que se debe utilizar para realizar un genograma. En este caso, este es un análisis comparativo de los símbolos utilizados para elaborar un genograma estructural. Tal vez el que más conocemos y hemos estudiado durante la residencia médica ha sido el propuesto por la doctora Mónica Malgoldrich, en donde el hombre es representado a través de un cuadrado y la mujer en un redondo. Cuando hay una adopción, se representa a través de una línea discontinua. En el caso de un matrimonio, el vínculo va a ser a través de una línea continua, y si existe una separación, va a estar entrecortada por una
una línea vertical y si hay un divorcio por dos líneas verticales. Cuando los integrantes de la familia van a cohabitar un hogar, una casa, van a ser encerrados a través de un círculo, el cual este círculo va a ser representado por una línea discontinua. Continuando con la simbología que se debe utilizar en la elaboración del genograma, como podemos mostrar en este cuadro, por ejemplo, Mónica McGoldrick no hace referencia a qué simbología debería utilizarse en determinadas situaciones específicas que pueden ocurrir en una familia, como por ejemplo un matrimonio consanguíneo, entendiéndose como matrimonio consanguíneo al matrimonio entre hermanos. En cambio, Medellín o Badías hacen una propuesta de simbología distinta, ¿no? Como podemos ver en este cuadro. También situaciones como por ejemplo matrimonios sin hijos y embarazos, también Medellín da una propuesta de qué simbología debería utilizarse. O por ejemplo cuando un integrante de la familia vive lejos del hogar, Jolie da una propuesta de qué simbología debe utilizarse en estas situaciones. En este caso, como podemos ver, no existe un consenso único de qué simbología debe utilizarse. Cada autor a lo largo del tiempo ha propuesto una simbología distinta. Continuando con el análisis de la simbología que se debe utilizar para la elaboración del genograma, en este cuadro podemos ver cómo Mónica McGoldrick propone una simbología para representar al aborto, ya sea a través de un redondo, un círculo pequeño oscuro para representar el aborto espontáneo o un círculo pequeño transparente para representar un aborto inducido. En el caso de la muerte o óbito, se representa a través de una aspa dentro del círculo o cuadrado al quien se quiere representar que ha fallecido. Para el caso del embarazo, se representa a través de un triángulo. Cuando el paciente del que hablamos o hemos empezado el estudio es el paciente identificado, se representa a través de una doble línea, ya sea cuadrada o circular. En cambio, otros autores proponen la representación simbólica a través de una flecha, ¿no? Respecto a la simbología utilizada para representar las relaciones interpersonales de carácter afectivo en un genograma, Mónica McGoldrick propone una línea serruchada para representar las relaciones de tipo conflictivas. En el caso de las relaciones que sean muy estrechas o cerradas, propone una simbología a través de tres líneas horizontales. Cuando existen relaciones un poco distantes, se representan a través de una línea discontinua. En el caso de que hubiese una situación específica de una relación dominante dentro de una familia, para este caso Mónica McGoldrick no propone ninguna simbología. En cambio, Jolie o Badía hacen una referencia a un aspa, a una flecha, como podemos observar. En el caso de Jolie, observamos que hay un cuadrado con una flecha dirigida hacia el círculo, en donde lo que nos trata de decir que hay una relación dominante del hombre hacia la mujer, que podría ser una violación, un abuso o una violencia que está ejerciendo el hombre hacia la mujer. Para elaborar un genograma existen tres etapas. Una primera etapa consiste en trazar la estructura de la familia. En esta primera etapa se va a representar gráficamente los integrantes de la familia y también se va a representar el vínculo que hay entre estos integrantes, al igual si hay la presencia de sus sistemas familiares o no. La segunda etapa consiste en registrar y recoger información respecto a información sobre la familia, ya sea información de demografía, factores de riesgo, problemas, enfermedades, sucesos de la vida diaria, situaciones vitales estresantes o ciclo evolutivo, el momento del ciclo evolutivo que se encuentra en la familia, entre otros. Y como tercera etapa o tercera fase es el delineado de las relaciones familiares de carácter afectivo. Estas relaciones familiares de carácter afectivo va a depender del integrante de la familia que nos relata. Como hemos dicho, cada integrante de la familia va a tener una perspectiva distinta respecto a las relaciones interpersonales de carácter afectivo de la familia. Entonces, acá se habla del llamado efecto Rashomon. El efecto Rashomon consiste en que cada integrante de la familia tiene una perspectiva distinta sobre una misma situación que ocurre en la familia. De modo que, para tener una idea más clara y más real de cómo son las relaciones familiares de carácter afectivo en la familia, es necesario recoger información de todos los integrantes de la familia para evitar este efecto Rashomon.
de modo que nos va a acercarnos más a la realidad de cómo son las relaciones interpersonales y además nos va a ayudar a hacer un comparativo de las perspectivas de cada integrante de la familia respecto a las relaciones interpersonales que se dan dentro de la familia. Una de las muchas utilidades que se habló del genograma era la detección de factores de riesgo. Pero los factores de riesgo o la detección de factores de riesgo está asociado a lo que es el enfoque de riesgo. ¿Y qué es el enfoque de riesgo? Es la metodología aplicada al estudio de las formas y causas de enfermar y morir en las personas. El enfoque de riesgo nos va a proporcionar un mayor conocimiento sobre los eventos negativos y nos va a permitir la posibilidad de actuar sobre ellos de manera anticipada, evitando o modificando sus consecuencias. De modo que al detectar factores de riesgo nos va a permitir reorganizar los servicios de salud, identificar y determinar prioridades de salud, de modo que debemos atender a aquellos problemas de salud o factores que sean más importantes y requieran una intervención. Entonces, ¿a qué llamamos riesgo? Un riesgo es la presencia de una o más características o factores que incrementan la probabilidad de aparición de consecuencias adversas para la salud, ya sea por el proyecto de vida o la supervivencia personal. En cambio, un factor de riesgo no solo es una condición o característica detectable en una persona o grupo de personas, sino también es la exposición a un determinado evento, que nos va a asociar a una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Los factores de riesgo tienen una serie de características. Una de ellas es que pueden ser medibles y además van a reflejar la probabilidad de que ocurra un daño a la salud. Otras características son las características cualitativas o cuantitativas. Un ejemplo de característica cualitativa, por ejemplo, la raza, el sexo, la procedencia, son características cualitativas. Ejemplo de características cuantitativas son los niveles de colesterol, de presión arterial, de glucosa. A mayores niveles, el riesgo cardiovascular aumenta también. Los factores de riesgo pueden ser observables e identificables antes de que ocurra el hecho que predicen. También pueden estar asociados a daños específicos, como por ejemplo el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un factor de riesgo específico para lo que es el cáncer de cuello uterino, o en el caso del Helicobacter pylori asociado como un factor de riesgo específico para lo que es el cáncer gástrico. Los factores de riesgo son sinérgicos porque son sumativos. A mayor factores de riesgo, estos van a tener un carácter sumativo y el riesgo al daño de la salud va a aumentar más. Un ejemplo son el riesgo cardiovascular. Una serie de riesgos van a ejercer un carácter sumativo: la edad, el sexo, la procedencia, la presencia de diabetes, hipertensión, entre otros. Todos esos sumados van a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. Pueden ser modificables o no modificables. Pueden clasificarse como biológicos, ambientales, socioculturales, económicos, relacionados a los estilos de vida y a los servicios de salud también. Como dijimos en láminas anteriores, los factores de riesgo se pueden medir, y al medir podemos jerarquizar los factores de riesgo, y al jerarquizarlos podemos priorizar nuestras intervenciones en razón del grado de importancia o de gravedad de los factores de riesgo en relación a la salud de las personas. Entonces, dos elementos que nos pueden ayudar a jerarquizar los factores de riesgo es evaluando la magnitud y la trascendencia de los factores de riesgo. ¿A qué llamamos magnitud? La magnitud es el carácter de gravedad, alto riesgo, urgencia que el factor puede detectar o puede ocasionar en la salud de un individuo. En cambio, la trascendencia vendría a ser el daño que puede ocasionar en la salud del individuo al no ser atendido el factor de riesgo. Entonces, lo que nos mostramos a continuación son parámetros para calificar y cuantificar el grado de magnitud y el grado de trascendencia. Tenemos dos cuadros en donde se cuantifica el grado de magnitud a través de calificaciones numéricas, dependiendo de las características del factor de riesgo. Ya tenemos un ejemplo de cómo utilizar estos instrumentos para jerarquizar los factores de riesgo. Como dijimos en una lámina anterior, los factores de riesgo van a ser sometidos a una jerarquización a través de la evaluación de la magnitud y la trascendencia. Una vez que hemos jerarquizado de acuerdo a la magnitud y trascendencia, nosotros vamos a proponer soluciones e intervenciones a estos factores de riesgo ya priorizados. Pero nuestras intervenciones o nuestras propuestas de intervención tienen que ser sometidas a evaluaciones de vulnerabilidad y factibilidad. ¿A qué se refiere eso?
¿A qué llamamos vulnerabilidad? Vulnerabilidad es la existencia de técnicas, procedimientos o procesos para intervenir y abordar los factores de riesgo. En cambio, la factibilidad vendría a ser la capacidad, de acuerdo a nuestros recursos disponibles, de lograr un impacto sobre los factores de riesgo que queremos intervenir. Entonces, lo que les mostramos, al igual que el cuadro de la lámina anterior, son instrumentos para cuantificar el grado de vulnerabilidad y factibilidad de nuestras decisiones al momento de intervenir los factores de riesgo. Todo esto nos va a ayudar a tomar decisiones de qué factores de riesgo tenemos que intervenir de acuerdo a nuestros recursos disponibles y de acuerdo al impacto que queremos ligar sobre los factores de riesgo. A continuación les mostramos un caso clínico rápido y breve para mostrar un ejemplo de cómo elaborar un genograma, cómo identificar los factores de riesgo, a la vez cómo jerarquizarlos y priorizarlos según criterios de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad. Entonces, este caso consiste en Pedro, de 45 años de edad, natural de Piura, procedente de San Juan del Lurigancho, de ocupación electricista y antecedentes de hipertensión arterial, gota y obesidad, que se encuentra en tratamiento regular con el enalapril de 20 miligramos cada 12 horas, alopurinol 300 miligramos cada 24 horas, y además que acude con su médico de familia por presentar presiones arteriales de hasta 160-90 milímetros de mercurio. Además presenta cansancio, fatiga e insomnio desde hace un mes. Pedro vive en casa con su esposa Ana, de 44 años, sus hijos Paolo, de 20 años, Fabián, de 16 años y Jimena, de 10 años. Pedro se encuentra preocupado por la baja producción de su trabajo como electricista y los bajos ingresos económicos que presenta en el trabajo. Además, tiene que pagar un préstamo bancario que se hizo con el objetivo de pagar los gastos universitarios de su hijo mayor Paolo, que estudia arquitectura. Además, refiere que discute regularmente con su esposa Ana por motivos de gastos universitarios de su hijo Paolo y por los gastos constantes en el hogar para cubrir las necesidades básicas que se presentan en la casa. Su esposa Ana se encuentra en tratamiento con depresión desde hace un año. Ana sospecha de infidelidad de su esposo porque todo el día se encuentra fuera de casa, pero a pesar de ello, Ana refiere que quiere mucho a su esposo Pedro y lo apoya en todo momento. Fabián, su segundo hijo, tiene problemas escolares desde hace 3 años. Repitió el segundo año y en la actualidad se encuentra en el tercer año de secundaria. A continuación vamos a realizar el genograma de nuestro caso clínico. La primera etapa de la elaboración del genograma era trazar la estructura de la familia. En esta primera etapa es donde se representa gráficamente a los integrantes de la familia y el vínculo que hay entre cada uno de estos. Como podemos ver, nuestro caso clínico era Pedro, de 45 años, con su esposa Ana, de 44 años. Tiene 3 hijos, el mayor, que es Paolo, de 20 años, el segundo hijo Fabián, de 16 años, y la tercera hija, que es Jimena, de 10 años. A la vez, podemos observar el vínculo que hay entre los integrantes de la familia, los vínculos consanguíneos entre los 3 hermanos, Paolo, Fabián y Jimena, y el vínculo de afinidad que hay entre Pedro y Ana, porque están casados. El segundo paso de la elaboración del genograma es la recogida y el registro de la información demográfica de los integrantes de la familia. Entonces vamos a proceder a recoger toda la información del caso clínico y algunos datos más que se recogió durante la entrevista a los integrantes de la familia. Entonces podemos ver ahí que nuestro caso clínico es Pedro, que está representado por una flecha, y su esposa Ana, que es de 44 años. Entonces Pedro nació en el año 1974, tiene 45 años, es de ocupación electricista, tiene hipertensión, gota y obesidad. Pedro, hemos dicho que está ahorita, una de las preocupaciones que tiene una baja remuneración, tiene un contrato temporal como electricista, tiene un préstamo bancario para cubrir los gastos universitarios de su hijo mayor Paolo. En cambio, su esposa Ana nació en el año 1975, tiene 44 años, es ama de casa, tiene en la actualidad depresión, está en tratamiento, es diabética, es obesa también y es fumadora. Ella, como podemos ver, ya viene de dos relaciones anteriores, una convivencia que se separó y un divorcio anterior. En 1993 se separa por infidelidad y en el 97 la última pareja también se separa por infidelidad. Entonces Ana su generación ascendente tiene su mamá Juana, que también es costurera, que también sufre de depresión, es diabética, que estuvo casado con Carlos, su esposo, que era chofer, diabético también, era fumador y que falleció por cáncer de estómago.
en el año de 2016. Entonces, como podemos observar, Ana viene en una generación ascendente con determinados factores de riesgo. En el caso de los hijos, Paolo es universitario, está estudiando arquitectura, es obeso, y Fabián, su segundo hijo, también es obeso, está en quinto de secundaria, se ha dicho que tiene un fracaso escolar desde hace 3 años, ha repetido el segundo año de edad y tiene bajas calificaciones en la actualidad. En cambio, Jimena es su tercera hija, que está en quinto de secundaria. Entonces, como podemos ver, quienes viven en la familia están encerrados en un círculo con una línea discontinua, que son, en la casa no solo vive Pedro y Ana y sus hijos, también vive la abuela. La abuela, en el caso, vendría a ser la madre de Ana, Juana, ¿no? Algo que tenemos que observar en este genograma es los patrones de enfermedad que se repiten. Desde la generación en el caso de la generación de Ana, la depresión y la diabetes, y también lo que es el carácter fumado, la conducta de tabaquismo y de estar fumando, ¿no? Para el caso de lo que es Ana. Y también hay otro patrón de enfermedad que se repite en varias generaciones, como es la obesidad. En el caso de Pedro, los dos hijos, Paolo y Fabián, también podemos ver que se repite patrones de obesidad. También Ana tiene un patrón de obesidad. Entonces, tanto los hijos de Pedro y Ana están expuestos, tienen también factores de riesgo ascendente por parte de sus padres y también indirectamente por los abuelos. Esta familia en el 2015 se mudaron de Pueblo Libre a Villa El Salvador por motivos económicos. En el 2016 Fabián pasa mayor tiempo en la calle con amigos del barrio, en este caso ya estaba viviendo en Villa El Salvador, y además en 2018 Pedro se hace un préstamo para pagar los estudios universitarios de Paolo. Entonces esta es nuestra segunda etapa para la elaboración del genograma. Entonces la segunda etapa era registrar y recoger la información demográfica. Y la tercera etapa es la elaboración de las relaciones interpersonales de carácter afectivo de los integrantes de la familia. En esta tercera etapa de la elaboración del genograma, llamada también genograma funcional, se prefiere usar en otro gráfico, ya que se puede utilizar en este gráfico o en este genograma previo estructural, pero lo que ocasionaría sería una sobresaturación de datos y un desorden. Como tercera etapa de la elaboración del genograma es la elaboración de las relaciones interpersonales de carácter afectivo entre los integrantes de la familia. Como hemos dicho en un inicio, es necesario recoger la información de todos los integrantes de la familia respecto a las relaciones interpersonales de carácter afectivo. Esto para evitar el efecto Rashomon. El efecto Rashomon hemos dicho que es la percepción distinta de un determinado evento por cada integrante de la familia. Entonces, para evitar este efecto es necesario recoger la información de todos los integrantes respecto a lo que es las relaciones interpersonales. Entonces, una vez que se recogió la información de todos los integrantes respecto a estas relaciones, se tuvo este siguiente trazado. Como podemos ver, Pedro es el caso clínico índice. Pedro tiene una relación muy estrecha, cerrada con Juana, que es la mamá de Ana, al igual que tiene una relación muy estrecha y cerrada con su hija menor Jimena. En cambio, la relación con su hijo mayor Paolo es una relación cercana. La relación con su hijo Fabián, el segundo hijo, es una relación conflictiva. La relación con su esposa es cercana pero a la vez conflictiva, con su esposa Ana. En cambio, Ana, la relación también tiene la misma percepción de la relación con su esposo Pedro, que es cercana y conflictiva. También tiene una percepción de que la relación con su hijo Fabián segundo hijo Fabián, es una relación conflictiva. Y al igual que su esposo, tiene una relación muy estrecha con su hija Jimena y con su hijo Paolo. Como podemos ver acá, Fabián, para recordar en los datos anteriores, Fabián es su segundo hijo, que se encuentra en quinto secundaria, que después de la mudanza de la familia Villa El Salvador de Pueblo Libre, empezó a salir con amigos del barrio, empezó a pasar mayor tiempo fuera de casa y estar con los amigos del barrio, ha bajado sus notas, ha tenido un fracaso escolar, ha repetido un segundo año y en casa no obedece las órdenes, según lo que nos refiere del caso clínico en las evaluaciones y en las entrevistas que se tiene cada uno de los integrantes de la familia. Entonces, utilizando el enfoque de riesgo, vamos a empezar a ordenar los factores de riesgo identificados en el genograma anterior.
Entonces, los factores de riesgo para el paciente, en este caso para Pedro, podemos clasificarlos en factores de riesgo biológico, factores de riesgo de estilos de vida y conductas y factores de riesgo de salud mental. Los factores de riesgo de salud mental los podemos clasificar en factores de riesgo de salud mental individual y factores de riesgo de salud mental de tipo social. Entonces, los factores de riesgo pueden ser enfermedades o pueden ser condiciones características o exposiciones. Por ejemplo, este paciente, en el caso de Pedro, es hipertenso, tiene gota y obesidad. Si bien es cierto son enfermedades, pero a la vez son factores de riesgos para complicaciones propias de sus enfermedades. Entonces vendrían a ser factores de riesgos biológicos. La esposa es una persona fumadora, Ana, y en casa fuma constantemente, de modo que Pedro tiene un factor de riesgo biológico porque su esposa fuma en casa. Entonces puede tener riesgos de todo tipo por el hecho que está expuesto al tabaco, principalmente a cáncer de pulmón. Entonces, dentro de los factores de riesgo y estilos de vida para Pedro, uno de ellos es el sedentarismo. Recordemos que Pedro es obeso, no practica ninguna actividad, se dedica todo el día a trabajar. Y un factor de riesgo también de conducta y estilos de vida es que su esposa es fumadora. Entonces, el hecho de convivir en casa con una persona fumadora puede adquirir el hábito de la esposa de también fumar. Entonces también es un factor de riesgo de tipo conductual para el caso de Pedro. Para los riesgos encontrados de salud mental en el caso de Pedro, vamos a encontrar bastantes riesgos de salud mental. Uno de ellos, hemos dicho que los riesgos de salud mental pueden ser de tipo individual o social. Uno de ellos el individual vendría a ser biológicos o conductuales. La hipertensión, la gota, la obesidad. En el caso de la hipertensión, la gota, en sí mismos, por ser hipertenso y gota, pueden provocar problemas de salud mental. La misma hipertensión, al igual que la diabetes, algunas otras enfermedades crónicas, pueden provocar en sí mismas enfermedades de salud mental. Muy aparte que pueden causar estrés y a partir del estrés uno va a hacer un problema de salud mental. Pero la hipertensión, la gota, la diabetes, entre otras enfermedades crónicas, en sí por sí propias pueden causar problemas de salud mental. La obesidad, en este caso, también es un factor de riesgo de salud mental para el caso de Pedro, porque puede causar baja autoestima, puede causar baja autoestima en este caso y ser también factor de riesgo. La esposa con depresión, una persona con actitudes depresivas, con baja motivación en casa, va a influir en la conducta y también en el ánimo de las otros integrantes de la familia. También vendría a ser un factor de riesgo en este caso para Pedro. En el caso de los factores de riesgo de salud mental de tipo social, ahí se pueden clasificar en 5 tipos: familiares, socioeconómicos, educativos, laborales o comunitarios. En este caso, Pedro vive en un hogar donde hay discusiones regulares con su esposa, su hijo adolescente tiene problemas de conducta y también tiene problemas escolares, Fabián. Todo eso puede provocar estrés crónico y el estrés crónico puede dar origen a problemas de salud mental y crisis familiares. Entonces también está expuesto dentro del aspecto de salud mental a riesgos para contraer a largo plazo. Respecto a los riesgos de salud mental socioeconómicos, Pedro tiene también factores de riesgo porque tiene baja remuneración, tiene un préstamo bancario que lo tiene muy preocupado constantemente, está preocupado por pagar sus préstamos y a la vez no tiene buenos ingresos económicos. No tiene riesgos de tipo educativo, tiene un riesgo de tipo laboral porque tiene un contrato temporal. Eso le causa también más estrés y por lo tanto más un riesgo de salud mental, siempre y cuando este riesgo, este estrés sea algo crónico, ¿no? Y también tiene riesgos comunitarios de salud mental porque donde viven, en la actualidad viven en Villa El Salvador, donde hay delincuencia, pandillaje. Tal vez una posible hipótesis sería que el hijo Fabián esté inmiscuido con chicos del barrio que también estén involucrados en lo que es delincuencia y pandillaje. Sería una tarea de investigar en este caso para este paciente adolescente. También otro factor de riesgo de salud mental en el caso de Pedro es que no cuenta con redes de apoyo. Él solo se encuentra trabajando, todo el día está trabajando, llega a casa y discute constantemente con su esposa Ana. Una de las utilidades del genograma es que podemos identificar factores de riesgo para el caso índice que estamos evaluando. Pero otra utilidad del genograma es que también permite identificar factores de riesgo para los otros integrantes de la familia. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es identificar factores de riesgo para cada integrante de la familia.
utilizando la misma clasificación que utilizamos para el caso de Pedro. Entonces vamos a clasificar estos factores de riesgo, ya sean biológicos, factores de riesgo de estilos de vida y conductas, y también factores de riesgo de salud mental. Para el caso de Ana, Ana, su esposa de Pedro, es diabética, fumadora y obesa. Ella, en sí misma, estas enfermedades van a tener sus complicaciones propias de estas enfermedades, de modo que no solo son enfermedades, sino también son factores de riesgo para complicaciones propias de sus enfermedades. Recordemos que Ana tiene un padre con cáncer gástrico. Ella también, tener un familiar, un antecedente directo de primera generación con cáncer gástrico y ser fumadora aumenta el riesgo de tener cáncer gástrico. Recordemos que los factores de riesgo tienen carácter sumatorio, son sinérgicos. Dentro de los factores de riesgo de conductas y estilos de vida, Ana es obesa, es sedentaria, y eso también les va a llevar a ciertas complicaciones cardiovasculares. Esto es otro factor de riesgo. Las enfermedades propias que tiene Ana, como diabetes, la obesidad, y también tiene una depresión, también son riesgos de salud mental para ella misma, para ocasionar un problema de salud mental. La depresión también puede ser un factor de riesgo porque puede llevar a depresiones recurrentes, siempre y cuando tendríamos que evaluar si tiene riesgos para hacer cronificación de esta depresión. El hecho de tener Ana una historia de infidelidades y fracasos matrimoniales hace que esto baje su autoestima y adquiera ciertas conductas y actitudes respecto a la conducta de su esposo Pedro. Recordemos que sospecha de infidelidad de Pedro porque ella ha tenido también dos situaciones, antecedentes de dos rupturas matrimoniales por la misma situación, por infidelidad. Entonces hay eventos que todavía no han sido resueltos por parte de Ana respecto a lo que es la pareja. También tiene factores de riesgo de salud mental, como son las discusiones regulares en casa con su esposa y con su hijo. Esto puede llevarlo a estrés crónico, y el estrés crónico puede llevar a que se compliquen las enfermedades que tiene Ana, como es la obesidad, la misma depresión también, la diabetes, la misma depresión que tiene Ana. También tiene factores de riesgo socioeconómicos, porque todos viven en un hogar y todos dependen del trabajo del esposo, que tiene baja remuneración. Al igual que su esposo también tiene factores de riesgo de salud mental en la comunidad por la presencia de pandillaje, tiene escasas redes de apoyo. En caso de Paolo, su hijo mayor de 20 años que estudia arquitectura en la universidad, él también es obeso. Recordemos que el papá, la mamá también es obeso. El padre es hipertenso, tiene gota, la madre tiene diabetes. En sí, Paolo tiene factores de riesgo de carácter sumativo. La mamá es fumadora, vive en casa, y Paolo también vive en casa, de modo que es un fumador pasivo. Tiene un abuelo con cáncer gástrico también, está expuesto a estos factores de riesgo y van a aumentar la probabilidad de tener enfermedades a largo plazo. Dentro de los factores de riesgo de estilos de vida para Paolo, es sedentario también. Recordemos que también es obeso, tiene un riesgo conductual porque la madre es fumadora. Como hemos dicho, el hecho de que tener una madre fumadora puede adquirir hábitos y conductas adquiridas de los padres, en este caso del fumar, y puede formar parte de la cultura de los hijos el fumar, y puede ser entendido como algo normal, ¿no? También las conductas inadecuadas de los hermanos, en este caso de su hermano Fabián, también puede influenciar en la conducta de Paolo. Factores de riesgo de salud mental para Paolo: la mamá con depresión y la abuela con depresión. Entonces, tener generaciones anteriores de segunda y tercera generación con depresión va a influenciar en cierta medida en un riesgo de tener depresión en Paolo. Hemos dicho que la depresión tiene un carácter también, ya se sabe que tiene un carácter genético también la depresión, pero a la vez el tener integrantes de la familia con depresión mal controlados va a ser un factor estresante, un factor de estrés crónico. El estrés crónico va a también influenciar en problemas de salud mental para los otros integrantes de la familia. Las discusiones regulares de los padres, el vivir dentro de un ambiente con discusiones regulares, con discusiones con uno de sus hermanos, también va a generar estrés crónico en Paolo, al igual que los otros hermanos, ¿no? El temor también de que su padre no gane lo suficiente para pagar sus estudios de Paolo, el tener el temor de no concluir los estudios universitarios le va a generar estrés a Paolo, de modo que va a ser un factor de riesgo de salud mental de tipo socioeconómico para Paolo. En el caso de Fabián, al igual que Paolo, va a tener los mismos factores de riesgo de acuerdo a las enfermedades que tienen sus padres y sus abuelos.
al igual que la conducta de la madre del fumar y la exposición del tabaco en casa a este hábito de fumar de la madre, ¿no? No solo de cáncer de pulmón, sino también de otras enfermedades, enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, entre otras enfermedades. Al igual que su hermano Paolo también va a tener factores de riesgo conductual. Uno de ellos es que la madre fume. Puede adquirir el hábito fumador de la madre también Fabián, pero a eso agreguémosle que tiene un hábito de estar fuera de casa, salir con los hijos, con los amigos del barrio. Puede adquirir hábitos de riesgo, conductas de riesgo como es el pandillaje, las drogas, entre otras conductas de riesgo Fabián es un hijo adolescente que está expuesto a estos factores. Al igual que su hermano Paolo también va a tener factores de riesgo de salud mental. La madre con depresión, la abuela con depresión, que están mal controladas, que viven en un ambiente familiar de estrés crónico, sobre todo por los problemas económicos que tiene el padre, en este caso Pedro, ¿no? Las discusiones regulares en el ambiente familiar también van a formar parte de un factor de riesgo de estrés crónico para el caso de Fabián, y a la vez puede impulsarlo a tener conductas de riesgo y salir de casa para evitar todas esas situaciones estresantes. La baja remuneración del padre también va a ser un factor de riesgo porque va a causar temor, al igual que el Paolo por cubrir las necesidades básicas en la familia. El fracaso, los problemas escolares que vive Fabián va a ser un factor de riesgo de salud mental educativo para Fabián, porque el hecho de repetir y tener fracasos escolares no solo va a ser un factor de riesgo en el sentido que baja la autoestima, puede venir ansiedad, depresión, conductas de riesgo, entre otras, ¿no? Como es el alcoholismo, drogadicción, entre otras. Jimena, que es la hija menor de 10 años, también va a tener los mismos factores de riesgo de tipo biológico que sus hermanos, porque están expuestos a las mismas características que los anteriores, al igual que los factores de riesgo de estilos de vida y conductas, tanto por la madre fumadora, por el segundo hermano Fabián, por las conductas inadecuadas de pandillaje, que también puede influenciar en la hermana menor de Jimena, adquirir las mismas conductas, ¿no? de andar con amigos, de no obedecer en casa. Entonces también podría ser un factor de riesgo siempre y cuando que estas conductas se mantengan a lo largo del tiempo. Factores de riesgo de salud mental también va a tener, al igual que sus hermanos, por la madre y la abuela por depresión, las discusiones familiares constantes, sobre todo con con su hermano Fabián, los padres con su hermano Fabián, ¿no? va a generar estrés crónico, al igual que sus otros hermanos. La baja remuneración del padre va a ser un factor de riesgo socioeconómico y salud mental para lo que es Jimena. Y para la abuela, que es diabética y tiene también depresión, van a ser también enfermedades y a la vez van a ser factores de riesgo propios de su depresión y de la diabetes, ¿no? Al igual que los otros integrantes de la familia, al vivir en un ambiente familiar con conflictos o con problemas de relaciones, con estrés crónico, también va a influenciar en el desarrollo y el mantenimiento y el control de la enfermedad de Juana, que es su diabetes y su depresión. Todo eso puede llevarle a recaídas, un mal control de su enfermedad. Todos los integrantes de la familia están expuestos a riesgos de salud mental comunitarios porque viven en un ambiente donde hay pandillaje, delincuencia, y también no tienen redes de apoyo. Un elemento importante del enfoque de riesgo era detectar condiciones, características o exposiciones que aumenten la probabilidad de desarrollar un problema en la salud. Eso se llama factor de riesgo. Pero otro elemento importante del enfoque de riesgo es detectar condiciones, exposiciones o características que disminuyen el desarrollo de problemas en la salud. A eso se llama factores protectores. Entonces, ¿por qué es importante detectar factores protectores en una intervención familiar? Ya que cuando nosotros intervenimos factores protectores y al momento de intervenirlos y potenciarlos, estos nos van a permitir que los integrantes de la familia asuman el cuidado activo y propio de su salud y a la vez asuman el cuidado de la salud de los otros integrantes de la familia. De modo que intervenir factores protectores es darle un papel activo en el cuidado de su salud, en el cuidado de la salud de los integrantes de la familia. Lo que vamos a hacer a continuación es detectar los factores de protectores en el caso clínico que hemos expuesto. Entonces, los factores protectores se pueden dividir en factores protectores individuales o factores protectores grupales, en este caso familiares, entendiendo como factor protector
familiar aquel factor protector de la familia como un grupo social. Entonces, ¿qué factor protector podemos encontrar en el caso, para el caso índice, en el caso de Pedro? Pedro, a pesar de tener enfermedades, a pesar de tener problemas en relación a lo que es su trabajo un poco inestable, ganar poco dinero y tener enfermedades de por sí y tener problemas en casa, ya sea con su esposa y con su hijo, su segundo hijo Fabián, Pedro sigue en su lucha por trabajar, ganar más dinero con el objetivo de sacar adelante a su familia, sobre todo sacar adelante a su hijo Paolo, que está estudiando en una universidad. A pesar de eso, él tiene una cierta resistencia y no claudica en ese objetivo que tiene Pedro. No descuida el cuidado de su salud. Está yendo porque está yendo a un consultorio, porque es un consultorio médico, porque le preocupa su estado de salud también. Entonces, es algo que tenemos que potenciar en Pedro para para que no claudique en esa lucha que tiene sobre los problemas que se le viene acumulando cada día. Entonces sería, Pedro, a pesar de todos esos problemas, tendría un cierto grado de resiliencia, a pesar de todos los problemas que tiene para enfrentar los problemas que tiene del día a día en su casa y en su trabajo. Un factor protector que también se encontró es en Paolo, su hijo mayor. Paolo es un estudiante universitario que estudia arquitectura, tiene un proyecto de vida, quiere ser un profesional, quiere sacar adelante a su familia. Entonces ese es un factor protector que tenemos también que impulsar, porque ese proyecto de vida que tiene Paolo va a influenciar en los otros integrantes de la familia, va a ejercer un grado de liderazgo en el papá, en la mamá, incluso en sus hermanos, y puede influenciar en las conductas de los demás. Entonces es un elemento importante que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer intervenciones y cambiar conductas en esta familia. También hemos encontrado factores protectores en la hija menor, Jimena, de 10 años. A pesar de su edad corta, Jimena tiene un cierto grado de asertividad, y eso se puede ver indirectamente porque no tiene conflictos ni con su esposa, ni con su mamá, ni con su papá. Tiene una relación estrecha entre ambos. A pesar de los problemas de los padres, no ha tomado partido por ninguno de ellos, y en ambos casos tiene una comunicación aparentemente adecuada, ¿no? O sea, de una comunicación con características funcionales. Tanto en Ana como Fabián y en Juana no se han encontrado factores protectores. Para la familia como grupo social de convivencia también se han encontrado factores protectores como grupo social, como grupo familiar. A pesar de los problemas que tienen en casa Pedro, Ana, Jimena, Fabián y Paolo, hay un cierto grado de cohesión, y eso se puede evidenciar porque todos tienen un objetivo en común, que es su hijo mayor, Paolo, que está estudiando en la universidad. Todos tienen buenas relaciones estrechas y cercanas. La única excepción es Fabián, su segundo hijo, que la mayoría de ellos tienen relaciones conflictivas con él. Entonces, a pesar de eso, hay un cierto grado de cohesión de la familia a pesar de los problemas que tienen. Entonces, eso sería un factor protector y una habilidad que tiene esta familia que tenemos que potenciar. También es el grado de adaptabilidad familiar. Hay una cierta adaptabilidad respecto a los problemas del día a día que tiene esta familia. A pesar de tener problemas económicos, se han tratado de adaptar mudándose a otro lugar donde gasten menos, a otro barrio donde gasten menos. Tratan de adaptarse a las situaciones, al bajo ingreso económico que tiene en este caso Pedro en relación a los ingresos y a las necesidades que se tienen en la familia. Entonces es otro elemento que se tiene que potenciar. Y también un cierto grado de afrontamiento familiar, porque todos están pendientes de todos a pesar de los problemas que tienen. Tanto Ana está preocupado por Pedro, Jimena, su hijo mayor, también están preocupados por Pedro y también por las cosas que pasan en casa. Hay un cierto grado de preocupación y de iniciativa por querer resolver sus problemas en casa. Entonces también tienen cierto grado de afrontamiento familiar a pesar de los problemas que tienen. Entonces estos son factores protectores que tenemos que potenciar, que van a ayudar a controlar las enfermedades dentro de la casa también.
Una vez que ya identificamos los factores de riesgo y también los factores protectores del caso índice y de todos los integrantes de la familia, procedemos a continuación a jerarquizar los factores de riesgo utilizando criterios de magnitud, trascendencia, de viabilidad y de factibilidad. Entonces, acá lo que tenemos en el cuadro son los factores de riesgo que identificamos para el caso índice de Pedro, que ya describimos en las anteriores láminas. Entonces, lo que vamos a proceder acá en este ejemplo es jerarquizar los factores de riesgo de acuerdo a la magnitud y la trascendencia. Entonces, a continuación vamos a proceder a jerarquizar los factores de riesgo encontrados en nuestro caso índice, en nuestro caso que es para Pedro. Entonces empezamos a colocar todos los factores de riesgo encontrados en Pedro, que podemos colocarlos si quieren en desorden, no hay ningún problema. Entonces cada factor de riesgo va a ser sometido a criterios de magnitud y también de trascendencia. Entonces para evaluar criterios de magnitud y trascendencia vamos a utilizar nuestros cuadros o nuestros instrumentos que expusimos en las láminas anteriores. Entonces para magnitud le hemos dado un puntaje de 3. ¿A qué se refiere este puntaje de 3 según nuestro instrumento? Se refiere que la hipertensión arterial es un factor de riesgo condicionante para la aparición de problemas o de consecuencias o de complicaciones para la salud en ese individuo. Entonces le estamos poniendo un puntaje de 3. Y le hemos puesto un puntaje de 3 para la trascendencia. Y para este puntaje de 3 en trascendencia significa que es un factor. La hipertensión es un factor de riesgo que puede repercutir de manera prolongada en la salud del individuo. Entonces le hemos puesto un puntaje de 3. Si escogemos, por ejemplo, la esposa con depresión como factor de riesgo y lo sometemos a criterios de magnitud, le hemos dado un puntaje de 2. ¿Qué se refiere la esposa con depresión con un puntaje de 2 para lo que es magnitud? Significa que la esposa con depresión es un factor de riesgo que puede asociarse a la aparición de problemas en la salud mental o se puede combinar de otros factores para que ocasione un daño en la salud en el caso de Juan. Y le estamos poniendo un puntaje de trascendencia también de 2, que según nuestro instrumento se refiere que la esposa con depresión es un factor de riesgo que puede repercutir de manera transitoria en la salud en este caso de Juan. Entonces, cada uno de los factores de riesgo vamos a someterlos a estos instrumentos y de modo que vamos a tener un puntaje para cada factor de riesgo con respecto a la magnitud y la trascendencia. Al final hacemos una sumatoria de los puntajes y podemos observar ya la jerarquización y la priorización de los factores de riesgo en cuanto a los puntajes obtenidos. Y para nosotros, como podemos ver en el cuadro, el puntaje que obtuvo el factor de riesgo que tuvo mayor puntaje en magnitud y trascendencia fue la hipertensión arterial, seguida de lo que es la esposa fumadora. En tercer lugar, la presencia de gota. Y bueno, en cuarto lugar sigue la lista de factores de riesgo. Pero como hemos dicho, los factores de riesgo tienen un carácter sumativo, pero hay una gran cantidad de factores de riesgo de salud mental. Si nosotros consideramos este factor de riesgo sumativo, estos factores de riesgo de salud mental van a ser mucho mayores en relación a los otros factores de riesgo de carácter biológico conductual. Entonces, esto nos va a ayudar a tomar decisiones para qué factores de riesgo intervenir primero. Entonces, una vez que ya hemos sometido los factores de riesgo encontrados en nuestro caso índice de Pedro a criterios de magnitud y trascendencia, ahora los vamos a someter a criterios de vulnerabilidad y factibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Escojamos, por ejemplo, un factor de riesgo. Para el caso de obesidad, le hemos dado un puntaje para la vulnerabilidad de 4. ¿Qué significa este puntaje? Que existen procedimientos, técnicas para poder abordar la obesidad. Entonces se le pone un puntaje de 4. Para el criterio de factibilidad le hemos puesto un puntaje de 3. ¿Y a qué se refiere ese puntaje de 3? Se refiere que al momento de abordar o intervenir el factor de riesgo de obesidad, se puede modificar el factor de riesgo en parte. Entonces por eso le hemos puesto un puntaje de 3. Estos puntajes estamos extrayéndolo de nuestro instrumento que tenemos y que se ha expuesto en las láminas anteriores. Por ejemplo, en el caso de la baja remuneración, la baja remuneración para el caso clínico, en el caso de Pedro, es un factor de riesgo de salud mental. Entonces, si lo sometemos a criterios de vulnerabilidad, le hemos dado un puntaje de 2. ¿Qué significa este puntaje de 2? Significa que la baja remuneración, dentro del sector salud, existen procedimientos inespecíficos para abordar la baja remuneración dentro del sector salud, ya que este es un determinante social. Entonces, los determinantes sociales tienen que ser intervenidos de manera intersectorial. Por eso se le ha puesto un puntaje de 2.
y se le ha puesto un puntaje de factibilidad también de 2. ¿A qué se refiere ese puntaje de factibilidad de 2? Significa que si nosotros intervenimos este factor de riesgo de salud mental de baja remuneración, al intervenirlos, nosotros podemos atenuar en parte el factor de riesgo de salud mental, pero no necesariamente vamos a protegerlo sobre este riesgo que tiene de salud mental este paciente. Entonces, cada uno de los factores de riesgo también sometemos a esos instrumentos y empezamos a darle puntajes. Y como podemos ver, al final se empieza a hacer una sumatoria de todos los puntajes de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad y factibilidad para cada uno de los factores de riesgo. Y podemos observar que los que tienen mayores puntajes de vulnerabilidad y factibilidad son el sedentarismo, seguido de lo que es la obesidad, la esposa fumadora, la esposa con depresión, discusiones regulares en la casa con la esposa. ¿Qué quiere decir todos estos puntajes? Quieren decir que existen estos factores de riesgo, existen procedimientos dentro del sector salud que que nos van a permitir abordarlos, y al momento de ser abordados nos van a permitir disminuir el factor de riesgo que puede provocar un daño de salud en el futuro. Entonces, esto también nos va a ayudar a tomar decisiones para qué factores de riesgo podemos intervenir, ¿no? De acuerdo a los 4 criterios que acabamos de mencionar. Entonces, para concluir nuestra exposición, vamos a finalizar con 6 conclusiones. En primer lugar, el genograma es la representación gráfica de la familia de al menos 3 generaciones, por medio de símbolos que nos va a permitir recoger, registrar, relacionar y exponer categorías de información de la familia y de sus integrantes en un momento determinado de su evolución. El genograma tiene 2 categorías, el estructural y el funcional. Como tercera conclusión, podemos decir que es una herramienta para la prevención porque nos permite identificar factores de riesgo y también pautas transgeneracionales que se van a repetir a lo largo de generaciones en cada uno de los integrantes de la familia. El enfoque de riesgo es un método aplicado al estudio de las formas y causas de enfermar y morir de las personas. Como quinta conclusión, podemos decir que un factor de riesgo es la exposición, condición o característica detectable en una persona o en un grupo de personas que se encuentran libres de enfermedad, pero están asociadas a una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades o daños en su salud. Y por último, podemos concluir que la jerarquización y la intervención de los factores de riesgo van a depender de la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad y de la factibilidad. Entonces, quiero concluir agradeciendo su tiempo, agradeciendo también su participación de este precongreso y a la vez agradecerles permitirme compartir más acerca de lo que es el genograma y su utilidad en lo que es la prevención de enfermedades y la identificación de factores de riesgo. Agradezco a todos por su presencia. Gracias.